Amantísimo Padre Celestial, te damos alabanza, te damos gratitud, Señor, y con nuestro corazón, Señor, bendecimos tu nombre por este día que nos has regalado, por las fuerzas y para cada una de las actividades, Señor, que hemos desempeñado en el día de hoy. Gracias, Señor, también por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este método de estudio bíblico inductivo que nos está llevando a cada uno de nosotros a poder comprender, entender y poner en práctica, Señor, lo que es el estudio, Señor, de tu palabra y la aplicación de ella a nuestra vida, Señor. Te pedimos en este momento por los que van a irse añadiendo, por cada uno de los que conforman este taller y de una manera muy especial, danos sabiduría de lo alto para entender cada cosa, cada detalle y que nos permita seguir creciendo en ti, Padre. Una vez más te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén, gracias Diana. Bueno, queremos retomar nuestro tema. Estuvimos viendo algunos detalles de la sesión 6 relacionadas con el paso de la observación y específicamente aplicándolo al texto de Jeremías capítulo 1, verso 1 al 19. Planteamos algunos temas importantes en la sesión pasada, algunos temas de estructura, algunos temas ligados con el contexto que observamos en el pasaje. Mencionamos algunos aspectos importantes, preguntas que hicimos y que hacen ver que en el proceso hay algunas consultas que se generan y que consideramos que son importantes y necesarias. No quisiera pasar a otra cosa sin antes procurar que hayamos tenido claro esta etapa de observación. La tentación, como hablábamos con alguien del taller en días pasados, la tentación siempre es, antes que observar, empezar a preguntarnos qué es lo que Dios me quiere hablar. Y no es que esté mal hacernos esa pregunta, porque siempre estamos pensando en función de lo que Dios está queriendo transmitirme o lo que Dios me está queriendo enseñar a través de un pasaje bíblico en particular. Pero necesitamos entender que eso es parte del tercer paso, el paso de la aplicación, y que es recomendable que iniciemos el proceso desde el primer paso, que es observar. Observar entonces requiere minuciosidad, requiere dedicar tiempo, requiere que usted consistentemente tome un espacio de tiempo para acercarse a la palabra, reflexionar en ella, ver qué es lo que dice, anotar, tomar alguna nota importante de lo que puede estar observando en el pasaje. Recuerde que el pasaje tiene algo que decirnos, tiene algo que comunicarnos. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que la Biblia nos enseña. No es imponerle al texto lo que debe de decir, es dejar que el texto nos diga lo que Dios quería comunicar. Entonces, cuando usted entra en ese proceso de observación, es importante que usted anote todos los detalles observados, aun cuando piense que alguno de ellos no sea muy relevante. Es bueno que usted lo anote. Es recomendable que usted tome en cuenta la necesidad de tomar un espacio de su tiempo para revisar el pasaje en estudio. ¿Okay? César comenta que debemos de recordar que la observación debe ser abundante. Cuando pensamos en abundante significa que trate de dedicar tiempo consistente a eso. Y eso va a hacer que usted tenga una cantidad de notas. Eso va a hacer que usted tenga una cantidad de detalles que consideró y que registró en su bitácora o en su cuaderno de anotaciones.
Eso es parte importante de la observación. Hay gente que lee, anota 2, 3 cositas y quiere pasar a la segunda parte, al segundo paso. Y muchas veces el proceso de observar requiere 2, 3, 4 lecturas del texto, volver a plantearnos preguntas, seguir reflexionando. Eso es importante en este proceso. Así que tómese el tiempo para observar. Nosotros venimos de una cultura y de un entorno donde somos muy dados a correr, a querer tener la información ya, en el momento. Vivimos en la era tecnológica donde aún hoy en día usted puede ir a un dispositivo móvil y empezar a buscar información con solamente decirlo con su voz. El sistema capta la palabra, la busca y le da las definiciones. Hay gente que le fascina las cosas así. Estudiar la palabra no es tan simple como eso. Requiere tiempo, requiere concentrarnos, orar, meditar, requiere ir delante de Dios en oración. Todas esas cosas son elementos fundamentales en el proceso de la observación. ¿Qué otro detalle usted ha meditado que es importante en esta etapa o que tal vez ha sido motivo de reflexión personal durante estos días? Quisiera escucharles. ¿Algún comentario o alguna situación que usted considera que es buena traerla y plantearla? Puede escribirla en el chat o puede hacer sus comentarios. ¿Quién tiene alguna observación, algún detalle importante? Gloria a Dios. Vamos a ver, algunos están escribiendo ahí en el chat. Vamos a esperar que aparezca allí la información. Está un poco lento el proceso. Dice Martita Yoli, prestar atención a los detalles de lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando decimos lo que Dios nos quiere mostrar, es lo que está allí en el texto. Es que eso es lo que Dios nos quiere mostrar, lo que está allí en el texto. Obviamente, necesitamos entender ese texto en función de la situación original. Y eso, ahora que vamos a hablar de interpretación, debemos de tenerlo presente. César comenta sobre la observación, se debe saber que en ella descansa una buena interpretación. Exacto. Si yo no hago una buena observación, probablemente mi interpretación no va a ser tampoco buena. Si usted tiene una observación mediocre, probablemente su interpretación va a ser mediocre. Si usted no desarrolló, no tuvo un acercamiento en el paso de la observación consistente, probablemente su interpretación tampoco va a ser consistente. Eso es importante. La base de una buena interpretación es una buena observación. Y recordemos, y esto es importante, lo que Dios me quiere mostrar es lo que Él comunicó, lo que Él transmitió. En una ocasión alguien me decía, pastor, pero es que cuando hablamos de que debemos de buscar lo que el texto, lo que significó para ellos, pero es que necesitamos preocuparnos por lo que Dios me quiere hablar a mí. Es que si usted no logra entender primariamente qué fue lo que Dios comunicó a ellos, va a ser muy difícil que usted logre aplicar adecuadamente a usted lo que Dios quiere comunicarle. Usted necesita entender qué fue lo que Dios quiso decir cuando Él le comunicó algo al profeta Jeremías. Usted necesita entender por qué Dios le habló en ese tono, por qué Dios tenía que comunicar algo al pueblo de Israel. Eso es algo importante. Eso es algo importante que debemos de tomar nota. ¿Ok?
Bueno, ya Lore y los Morán están conectados. Bueno, yo he estado llamando, Lorena. Sí, Lo que pasa aquí con los pastores. la llamada se caía. Debe ser buenas. Buenas noches a todos. Buenas a todos por allá. Amén. ¿Verdad? No hay problema, hermano. Ok, entonces eso es importante en el proceso de observar. Es importante en el proceso de observar. No escatime tiempo para observar. Eso es algo que toma su buen rato. No corra. Muchas veces somos dados a correr a la hora de estudiar la Biblia. Saque el máximo provecho, como dicen en mi país, sáquele el jugo. Sacarle el jugo es que usted se tome el tiempo para concentrarse en aquello, reflexionarlo, meditarlo, mirarlo, observarlo con detenimiento. Aproveche esos momentos y trabaje en función de todo eso. Eso es importante. ¿Algún otro detalle de la observación? Antes de pasar a la siguiente etapa, queremos mencionar. ¿Algún otro detalle que a usted le llama la atención de esta etapa o que usted ha sacado en conclusión en estos días en medio de reflexionar sobre este tema del paso de la observación? Hermanos, esto de la observación dentro del método inductivo es como un triángulo, o sea, en el cual la observación es la base del triángulo. Entonces, como bien ha estado apuntando nuestro hermano pastor Gustavo, debemos tener el cuidado de no apresurarnos a la hora de observar. Debemos saber que a la hora de estudiar la Biblia de manera inductiva, la observación que tengamos va a ser la base del triángulo en el cual está la interpretación, y luego en la punta, en el vértice, va a ser la aplicación. Entonces, es precisamente el paso en el que más tiempo debemos demorarnos, porque es lo que nos va a garantizar tener posteriormente un entendimiento sano de lo que quiere decir el texto y posteriormente una aplicación adecuada a nuestro contexto actual de lo que la Biblia dice. Mire, hermanos, uno muchas veces, gracias César, uno en ocasiones piensa que este tipo de cosas, algunos piensan que no es tan relevante, pero la mayoría de interpretaciones bastante cuestionables que se hacen del texto bíblico están fundamentadas en una escasa o casi nula tiempo para observar el pasaje. Mire, yo hace algún tiempo atrás había escuchado el planteamiento y yo no creí que era cierto, pero me puse a buscar y me voy dando cuenta que es cierto, de que un reconocido predicador, reconocido en el sentido de que todo el mundo lo conoce, había planteado, o gente ligada a él y a su organización, había planteado que Dios era un ser femenino. Y fue interesante porque en medio de todo eso yo traté de buscar información y sí, ellos han escrito hasta tratados o artículos sobre el tema. Y los textos que usan son pasajes donde se presenta a Dios con ciertas imágenes, a Dios como esa ¿cómo se llama? Esa madre que junta sus polluelos. Entonces se saca de conclusión que se está diciendo o se está vinculando a Dios con una gallina. Y como se pone esa imagen de la gallina y de los polluelos, significa que Dios tiene un lado femenino. Y así otros versículos de la Biblia. Cuando yo digo, bueno, pero es que esos pasajes bíblicos están usando expresiones o imágenes para tratar de transmitirnos una verdad. Ahí hay lenguaje figurado. Yo no puedo tomar eso de forma literal y menos sacar la conclusión de que Dios tiene características sexuales y en este sentido
Él es un ser femenino. O sea, eso me pone a mí de manifiesto la incapacidad de poder observar el texto y darme cuenta de que allí no se puede tener un acercamiento literal, porque a Dios se está comparando con algo. Igual como en algunos pasajes se dice que Dios es luz, que Dios es el camino, es un camino, que Él es la puerta, pero no significa de que Él es una puerta literal. Esas son comparaciones, son lenguaje figurado que usa la Biblia. Pero hay gente sobre una escasa observación del texto, empieza a sacar conclusiones y empieza a interpretar de una forma no debida. Por eso, si usted y yo no dedicamos el tiempo adecuado y trabajamos una observación minuciosa y seria, probablemente nuestra interpretación puede empezar a plantear algunas locuras. Y las conclusiones todavía van a ser locuras mayores. El detalle es, y por eso es que estamos en muchos aspectos y en muchos ámbitos teniendo una crisis en nuestros púlpitos. ¿Por qué? Una crisis porque no tenemos, no respetamos ese proceso de acercarnos al texto bíblico. Y eso es triste, es lamentable y es un tema serio que nos expone ante la realidad de que necesitamos desarrollar una metodología seria que nos permita acercarnos al texto de una manera formal. Ok, ¿algún otro comentario que se haya generado en medio de la reflexión que han tenido sobre este tema en estos días? Y antes de entrar al tópico que quiero abordar en esta noche. Ellos están muy serios, hermanos. Ok. Bueno, si no hay comentarios, estoy tratando de compartir ahí una presentación para que la pueda mirar en su pantalla. El segundo paso del proceso inductivo es lo que nosotros llamamos interpretación. Déjenme ver que alguien, no sé si... Dice Martita y Oli que están prestando atención. Qué bueno. Así que bien, hago examen ahora y todo el mundo va a salir muy bien que está prestando atención. Qué bien. Ok, entonces, el segundo paso importante en este proceso es el paso de la interpretación. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de interpretación? Bueno, cuando nosotros hablamos de la interpretación, estamos hablando de una ciencia. La ciencia de acercarnos al texto y procurar explicarlo. En términos técnicos, eso le llamamos hermenéutica. Hermenéutica es ese proceso de explicar el texto, lo que el texto comunica, lo que Dios comunicó y lo que Dios habló. Por eso hablamos que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Pero la interpretación no es una actividad antojadiza. La interpretación tiene procesos, la interpretación tiene pasos, la interpretación tiene reglas. Y las reglas no son solamente para saberlas, sino para cumplirlas. Y el problema que nosotros tenemos en nuestros ámbitos es que muchas veces en nuestro medio no es que no tengamos reglas. El problema es que existen las reglas y las leyes. El problema es que no las cumplimos. Pero es como cuando usted va para la ciudad y usted sabe que hay una ley de tránsito que dice que usted no puede viajar por el hombro, por el costado de la vía principal. Pero usted ve a la gente que pasa por allí. Y uno llega y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? La ley dice que no puedes transitar por el hombro. Pero la gente lo hace. Y la gente se acostumbra a eso. La gente, usted ve alguien que se lanza y detrás de él va el séquito de gente. Detrás de él. Y no existen leyes para eso. Sí existen. Existen normas. Pero simplemente que la gente no las respeta. Con la hermenéutica y con la interpretación bíblica sucede lo mismo. Mucha gente sabe que existen las reglas.
E inclusive, y lo digo con cierto nivel de tristeza, hay personas que inclusive han estudiado esos temas que estamos tratando, han sido parte en alguna institución teológica o bíblica, y estudiaron acerca de esto, pero usted no ve que aplican las reglas a la hora de interpretar. Entonces no es un asunto solamente de saber, sino es un asunto de aplicar. No es un asunto solamente de saber que hay ciertas reglas de interpretación, sino necesitamos aplicar esas reglas de interpretación. Cuando nosotros entonces sabemos que hay una ciencia de interpretación y que tiene reglas, yo necesito aplicar esas reglas. ¿Ok? Yo debo de entender que Dios habló al hombre, y a lo largo de la historia podemos mirar expresado en la escritura cómo Dios se comunicó con los hombres y transmitió su revelación. Esa revelación le llamamos las escrituras, la revelación escritural. Esa revelación es objetivo porque es una revelación que Dios ya nos dio, que Dios ya nos comunicó, que Dios ya la transmitió. Y esa revelación ha sido puesta por escrito. Esa revelación escritural, usted tiene acceso a ella. Usted puede entender el corazón de Dios, el propósito de Dios, cuando va a la escritura. Hay otro aspecto de la comunicación que tiene que ver con la acción del Espíritu que nos ilumina, y eso es lo que hemos estado hablando. Pero la iluminación, ese proceso de iluminación donde pedimos al Espíritu de Dios que nos dirija, en ese proceso en que vamos al texto, ese proceso se vuelve subjetivo. ¿Por qué se vuelve subjetivo? Porque entramos en escena nosotros, los seres humanos. Y nosotros los seres humanos somos muy subjetivos. Nosotros los seres humanos nos acercamos al texto bíblico y decimos, bueno, es que yo siento que esto es lo que Dios quiere decir. Cuando yo digo yo siento, estoy planteando que tengo un sentimiento interno que me hace pensar que esto es lo que el texto puede ser que diga. Por eso, esta dinámica de acercarnos al texto y volvernos intérpretes es un acercamiento que tenemos que hacer responsablemente y entendiendo las reglas de interpretación, porque si no lo hacemos dentro de nuestra subjetividad como seres humanos, probablemente vamos a transmitir lo que me gusta, o al final de cuentas vamos a imponerle al texto lo que yo pienso que es lo correcto. Y eso es algo muy delicado. Por eso yo tengo que entender que el texto fue dado, la revelación escritural objetiva ya fue transmitida por Dios. Ella me sirve de criterio, ella me sirve de norma, ella me sirve de pauta para yo poder caminar y guiarme por ese proceso. Por eso cuando interpreto el segundo paso del método inductivo, yo le pregunto al texto, ¿qué significa lo que este texto dice? Ya no solamente observo, ya no solamente miro detalles, ahora me pregunto, ¿y qué significa esto? ¿Qué Dios quiso hablarle a Jeremías? ¿Por qué Dios lo escogió? Es que Dios tenía que darle un mensaje al pueblo de Israel. ¿Y por qué tenía que darle un mensaje? Bueno, tenía que darle un mensaje porque ellos estaban en una situación y en una condición donde necesitaban un hablar de Dios a su corazón. Y Dios llama a Jeremías y le da la encomienda de que él era la persona indicada para cumplir con esa tarea. Entonces, en ese proceso de interpretar, hay varios principios, hay 3 principios directores que dan directrices en cuanto a la interpretación, y usted siempre debe de tener presente. Siempre que usted estudia un texto debe de tenerlo presente. 3 principios y que usted debe de recordar, memorizar y tener presente. Primero de ellos, primer principio, déjeme avanzar, el principio de la simplicidad. Ese es el principio que podríamos explicarlo de la siguiente manera. Dios ha hablado
Y Dios ha hablado para ser entendido. Dios en ningún momento habló para generar confusión. Dios nunca habló con el propósito de que nosotros quedásemos en la nebulosa, sin saber y sin entender las cosas. No, Dios habló para ser entendido. Dios habló para que usted y yo entendiésemos qué es lo que Él quería y por qué Él lo quiere. Ese es el principio de la simplicidad. En ningún momento, no es que lo que Dios habla es confuso y él lo que hace es confundir al hombre. No, en ningún momento. Dios siempre ha querido transmitir y hablar al corazón del hombre de una forma clara y directa. Y el principio de la simplicidad me lleva en ese proceso a acercarme al texto, saber que Dios me está queriendo hablar de una manera clara a través del lenguaje humano, porque la Biblia fue escrita por seres humanos, inspirados por el Espíritu Santo, pero Dios habló de forma clara. Que en algunos momentos hay textos que por razón del tipo de lenguaje que se usa no son muy claros. Sí, porque puede ser que se usa lenguaje figurado, puede ser que se usan símbolos, puede ser que se usan algunas cosas que nos hacen no entender con claridad algunas cosas, pero el propósito de Dios no era confundirnos, el propósito de Dios era hacernos entender su revelación. Entonces, en ese proceso de simplicidad, yo siempre tengo que acercarme al texto sabiendo de que hay un mensaje claro y sencillo que Dios quiere comunicar. Principio de simplicidad. Dios ha hablado y ha hablado para que nosotros los hombres entendamos y tengamos claro lo que Él quiere comunicar. Dios nos habló para ser entendido. La Biblia no es un libro de adivinanzas, no es un libro oculto, extraño, con mensajes allí ocultos que necesitamos descubrir. El propósito de la Biblia no es causarnos confusión, sino iluminarnos. Ese es el principio de simplicidad. César pone ahí un texto interesante, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. La Biblia dice claramente: Dios es luz. Lo que hemos oído de él, lo que él nos comunicó, dice el apóstol, lo que aprendimos de él, aquello en lo cual fuimos instruidos, eso es lo que a nosotros, a ustedes les comunicamos. No es un mensaje oscuro, no es un mensaje gnóstico, no es un mensaje solamente para cierto grupo de personas que deben de tener o pertenecer a cierto grupo ultrasecreto, ¿no? Dios fue claro a la hora de comunicarse. Y el principio de simplicidad, yo debo ir al texto para entender ese mensaje claro y directo que Dios me quiere comunicar. ¿Que hay reglas? Sí, hay reglas. Hay reglas. Y necesitamos conocer esas reglas para poder acercarnos y encontrar ese mensaje sencillo y claro que Dios quiso comunicar. Ese es el primer principio que usted y yo debemos de tener claro. El segundo principio es el principio de la historia. ¿Qué significa el principio de la historia? El principio de la historia significa que Dios habló en contextos particulares. ¿Qué significa que Dios habló en contextos particulares? Jeremías capítulo 1. Dios habló al profeta Jeremías, que era un joven que vivió cerca de 600 y tanto de años antes de Cristo, en medio de situaciones particulares que vivía la nación de Israel, en medio de momentos en que Dios quiso hablar al corazón de este pueblo por causa de su extravío. O sea que Dios habló en ese momento en particular. El principio de la historia es que Dios habló en contextos particulares. Y por eso yo necesito conocer el contexto original y el sentido original del texto en el cual Él habló. Y es lo primero que yo necesito preguntarme.
cuando estudió un pasaje. ¿Qué Dios quería comunicarle a la gente que vivió en ese momento? ¿Qué es lo que Dios quiso decirle a ellos? Primeramente, ¿qué le quería transmitir? Bueno, Jeremías capítulo 1 nos dimos cuenta que Dios estaba queriendo transmitirle al pueblo de Israel que a causa de su maldad, descubrimos en el verso 16, Dios quería transmitir sus juicios contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado al Señor y se habían ido tras otros dioses. Esa es la razón por la cual Dios quería hablarle a ellos. Usted está procurando entender el contexto original, histórico, particular en que se escribió eso. Y cuando usted logra entender eso, usted se da cuenta que ese es el sentido original que tiene ese pasaje. La interpretación es eso. Entender qué es lo que se quería transmitir en ese momento en particular. Y eso es importante saberlo, pastor, pero es que, ¿para qué yo quiero saber lo que sucedió en el pasado? ¿Para qué yo quiero preocuparme por lo que aconteció en aquellos momentos particulares de la historia? Yo me voy a preocupar por el presente, yo no me voy a preocupar por el pasado. Mire, si usted no se preocupa por lo que Dios le quiso hablar a ellos, va a ser muy difícil que usted entienda qué es lo que ese pasaje le va a poder enseñar a usted. Un texto significa lo que su autor quiso decir, independientemente de quién lo lea, independientemente de que los que estamos leyendo lo somos lectores del siglo XXI. Yo interpreto el texto a la luz de lo que Dios quiso decir a través de un hombre que vivió 600 y tantos años antes de Cristo y que comunicó un mensaje en particular a gente de ese tiempo. Dios habló en contextos particulares. Y yo tengo que descubrir ese contexto original, ese momento histórico. Necesito entenderlo. Y es allí donde entramos en el proceso de buscar recursos y formas de poder obtener información sobre la realidad que los creyentes vivían en ese momento histórico. Es allí donde es útil cantidad de recursos como un diccionario bíblico o material bíblico que me puede ilustrar y que me puede poner en evidencia qué es lo que Dios quiso decir. Ese es el principio de la historia. Dios habló en contextos particulares y específicos. El tercer principio, cuando hablamos del paso de la interpretación, ¿cuál será? El principio de la armonía. ¿Qué dice el principio de la armonía? El principio de la armonía dice que Dios habló no con el propósito de decir una cosa en un lugar y en otro momento histórico dijo otra cosa en otro lugar que contradecía lo anterior. Dios no se reveló para contradecirse y Dios no se contradice. En la Biblia usted no va a encontrar a Dios diciendo una cosa en un momento y contradiciéndose en un tiempo después. ¿Okay? La Biblia, a pesar de que tiene una diversidad de mensajes escritos en distintos momentos de la historia, con autores diferentes, de contextos diferentes, usted va a encontrar un mensaje de parte de Dios consistente. Un mensaje que no se contradice, un mensaje coherente, un mensaje armonioso, un mensaje claro. Y por eso a esto le llamamos el principio de la armonía. O sea, Dios no dijo algo en Génesis y luego en Crónicas lo contradijo. No, usted no va a encontrar eso en la Biblia. Usted va a encontrar un mensaje consistente a lo largo de toda la Escritura. E inclusive ese principio de la armonía nos pone a nosotros una pauta importante a la hora de interpretar. ¿Por qué? Porque si Dios no se contradice a lo largo de 1400 años de escritos, porque la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1400 años por distintos autores. Si no hay contradicción allí y encontramos armonía,
Yo cuando voy al texto bíblico, yo no puedo interpretarlo alejándome de esa armonía. E inclusive Dios a ti no te va a mostrar algo que no esté en consistencia con lo que Dios ya ha revelado. O sea que alguien no puede levantarse y decir, bueno, yo fui a la Biblia y encontré en la Biblia y interpreté en la Biblia de que Jesús no es Dios. Bueno, ¿en dónde usted encontró eso? Ah, bueno, tal pasaje. Probablemente algún pasaje que interpretó mal o que no observó adecuadamente y no se acercó a interpretarlo de la forma correcta, no armonizó la escritura con muchos otros textos que recalcan la divinidad de Jesús. Entonces, esa interpretación no está en armonía con lo que dice el texto bíblico. Eso es lo que sucede cuando alguien está acostumbrado a leer y a estudiar versículos aislados de la Biblia. Tenemos la costumbre de que entonces empezamos a interpretar ese versículo de la Biblia aislado del resto de la escritura. Eso es agarrar un versículo e interpretarlo fuera de su contexto. Y no nos damos cuenta de que algunas conclusiones que sacamos de ese versículo bíblico son totalmente opuestas a lo que Dios dice en otro lugar en la Biblia. No estamos guardando el principio de armonía y de coherencia de la escritura. Y eso es peligroso. Eso es sumamente peligroso. Estos tres principios usted tiene que tenerlos presentes. Si usted no tiene esos principios presentes en su vida, usted y yo vamos a estar expuestos a cometer grandes errores de interpretación. No respetamos la armonía de la Biblia, la coherencia de la Biblia, no respetamos el contexto histórico de la escritura, sino que lo pasamos por alto, no respetamos el principio de simplicidad y perdemos de vista de que Dios habló para ser entendido. Dios no habló para enredarnos o para confundirnos. Dios nos habló para que encontremos e identifiquemos el sentido sencillo del texto. Entonces, esos tres principios me ayudan en mi proceso de interpretar. Me ayudan en mi proceso de interpretar el texto y que debo de tener presente. ¿Algún comentario? Abro el espacio para algún comentario que se genere en función de lo que hemos hablado hasta el momento. Puede abrir su micrófono, hacer algún planteamiento, comentario, o puede escribirlo allí en el chat, si desea, ahí al margen, en el espacio donde podemos enviar mensajes. ¿Me escuchan? Sí. En relación con el tema de la interpretación bíblica, precisamente por una falsa interpretación es que ahora hay tanta secta, ¿verdad? Pero esta semana, viendo un poquito más a fondo el tema del Corán, también podemos ver cómo estas personas, los musulmanes, que ellos esperan, que ellos consideran que el profeta Mohammed es enviado por Dios, hay una parte que ellos toman muy fuerte de la Biblia, y ellos dicen que cuando Jesús dijo que detrás de él venía el Consolador y venía otro que nos iba a guiar a toda verdad, los musulmanes dicen que Jesús estaba refiriendo al profeta Mahoma. Y ese es un claro ejemplo de una muy mala interpretación de la Biblia, por supuesto, y como ellos la están tergiversando para su propio bienestar. Y si nosotros no, como hijos de Dios, no conocemos realmente la Biblia, muy fácil podría engañar a otras personas con ese tipo de pasaje bíblico. Okay. Y la interpretación, gracias Martita por el ejemplo y la interpretación de que el Consolador, allí se está refiriendo a una persona, a alguien en particular que ellos identifican con el profeta. La pregunta es, la intención que tenía el apóstol Juan cuando hablaba de ese personaje, él estaba pensando en un personaje que iba a surgir en medio de la península arábiga,
más o menos unos 5 siglos o 6 siglos después del apóstol Juan, él tenía en mente eso, o qué es lo que me dice el contexto inmediato. Cuando yo leo todo el capítulo me doy cuenta de que ese personaje no está ligado a un ser humano. El lenguaje que se usa es un lenguaje muy particular y muy concreto, ligado a alguien que va a estar a mi lado, que me va a consolar, que me va a dar aliento, y aún inclusive el lenguaje es un lenguaje ligado a alguien que ha sido enviado de parte de Dios, alguien que tiene parte con Dios y cuya esencia es parte de Dios. Yo no puedo decir que un hombre tiene parte o esencia en su ser, tiene parte de la esencia divina. Obviamente el lenguaje está ahí asociado con el Espíritu Santo, porque cuando lees todos los capítulos alrededor de esos versículos en particular que hablan del Consolador, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, y así se describe en el capítulo, desde el capítulo 15 y 16 del Evangelio de Juan. Se habla del Espíritu Santo y se vincula al Espíritu Santo como el Consolador, no al profeta Mohammed. Esa es una interpretación antojadiza que se tiene del texto y que se saca de contexto. Pero ese es un ejemplo. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte o comentario en medio de lo que estamos expresando? Ahora voy a tratar de adjuntarles allí algunos videos. Sí, hermano. Bueno, yo no sé si me voy a estar desviando mucho del tema, pero tiene igual que ver con la interpretación. Y es precisamente porque últimamente he estado, por donde quiera que voy, escucho a muchos cristianos que están hablando con el tema de la Biblia, de los últimos tiempos, del Apocalipsis, de escatología, que están hablando que esto de Trump, que los eventos, y bueno, y todo lo que está pasando, ¿verdad? Uno se está dando cuenta de muchas cosas. Entonces a mí a veces me resulta un poco difícil, porque obviamente pues yo no sé escatología así profundo, pero también me da temor a veces meterme a estudiar la parte escatológica y que tiene que ver con la interpretación del libro de Daniel, de Ezequiel o del mismo Apocalipsis, precisamente porque no sabría buscar cuál interpretación es la más apropiada, sana, correcta de estos libros. Y sí me daría temor caer en un error y no estudiar por el lado correcto lo que realmente Dios nos quiere hablar a través de eso. ¿Cómo uno hace o qué fuentes hay que sean apropiadas para un estudio escatológico? Sí. Y hoy en día, bueno, y cuando hablamos, alguien me decía, pastor, pues usted acaba de decir que Dios habló para ser entendido, pero ¿por qué Dios utilizó un tipo de lenguaje tan complejo como el lenguaje apocalíptico propio de aquella época también? Porque el lenguaje apocalíptico era un lenguaje no solamente que encontramos en la Biblia, hay mucha literatura de final del Antiguo Testamento, principios del Nuevo, que usaban el lenguaje apocalíptico para transmitir conceptos e ideas. El detalle es que los símbolos es una forma de comunicación y la Biblia utiliza la simbología. El problema es que en medio de todo esto hay algunos acercamientos que son acercamientos muy subjetivos. Mire, los mismos que hoy están ligando a ciertos personajes de nuestra historia reciente y los vinculan con textos bíblicos. Mire, hoy más que nunca la gente está sacando textos bíblicos y está diciendo que Dios en algunos de los profetas ya había hablado del presidente de los Estados Unidos actual. Pero esos mismos que están hablando eso son los mismos que hace muchos años estaban diciendo que Saddam Hussein era el anticristo. Pero parece que la gente
no se acuerda que hace muchos años esos eran los que decían, esos mismos personajes y los mismos que hacen esos comentarios, andaban diciendo que Saddam Hussein era el anticristo. Saddam Hussein murió, ya no está en medio de nosotros, o por lo menos pensamos que es así. Y en medio de todo eso, hoy en día esas mismas personas se levantan y empiezan de una forma especulativa, acercándose al tema de la profecía y del lenguaje apocalíptico, empezar a hablar de que la Biblia habla de Trump y algunos para bien y otros para mal, como un personaje apocalíptico del mal o como un personaje apocalíptico del bien. ¿Saben? En medio de todo eso, para mí eso es entrar en el campo de lo simbólico, no respetando algunas reglas. Pastor. No respetando algunas reglas. Sí, César. Sí, mire, casualmente ayer en la tarde me puse yo a escuchar un video, ¿no? Y con mucha oposición porque mi esposa no quería que yo le escuchara. Y bueno, yo honestamente me di cuenta que fue una pérdida de tiempo, pero igual me puse a escuchar un video del famoso David Diamond con respecto a eso. Con respecto de que él en 1 hora y media prácticamente, en 90 minutos, se puso a hablar acerca de que Donald Trump es una figura profética, es un cumplimiento de las profecías, en que por el hecho de que él tiene una acción beligerante en contra de los homosexuales, en contra de muchas cosas que obviamente están malas, ya él es un instrumento de Dios para poner orden y por lo tanto es una figura profética. Sin embargo, como usted bien dijo, ese mismo predicador fue el que el año pasado dijo que el anticristo era Felipe V, o sea, el actual rey de España, el actual rey simbólico de España. Y empezó a decir que por los nombres, que porque él es de origen Borbón, que porque la mamá era griega, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Entonces, como usted bien dice, ¿no? En esto de la interpretación, David Diamond no cumplió, vulneró, hizo añicos todos los principios y reglas interpretativas que un predicador y un maestro sano debe tener. Porque primero dijo una cosa y después otra, y anteriormente a eso había él dicho que Israel se iba a enfrentar a una guerra con Irán, con el presidente Ahmadinejad, creo que se llama así, y eso nunca ocurrió. Entonces yo pienso, hermanos, aprovechando pues la pregunta que hace nuestra hermana Marta, que si bien es cierto, uno no es experto en escatología, pero uno tiene reglas de interpretación que a la hora de uno meterse en ese ámbito teológico, uno debe seguir, que son lo que usted va a compartir posiblemente hoy o en el transcurso de lo que resta del curso. O sea, reglas de interpretación. Asimismo, como uno no debe apresurarse a observar y hacer observaciones escuálidas del texto bíblico, uno tampoco debe apresurarse a interpretar, sino ceñirse rigurosamente a las reglas que hay con respecto a eso. Si no, vamos a estar diciendo posteriormente a Trump que el anticristo, no sé, será Varela o qué sé yo, o Martinelli. ¿Por qué? Porque vamos a estar siguiendo una subjetividad a la hora de interpretar o de entender el texto. Sí. Bueno, Marta decía, ¿qué podemos hacer? ¿Hay reglas para interpretar el lenguaje simbólico? Sí hay reglas. La literatura apocalíptica es sumamente simbólica, sí. La literatura profética es sumamente simbólica, sí. Pero ambos géneros literarios tienen reglas de interpretación. Estoy tratando de adjuntarles aquí mismo en el Skype. Creo que algunos de ustedes tienen ese libro. Si no lo tienen, ya cuando se cargue el libro de lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿y dónde yo puedo encontrar algún tipo de literatura seria, responsable, que
que pueda ayudarme a acercarme a interpretar adecuadamente la literatura profética y apocalíptica. Yo les digo, lean las secciones de este libro que tratan sobre profecía, cómo interpretar el lenguaje profético y cómo acercarnos a estudiar el Apocalipsis. Mire, este libro es un libro que yo he usado por años como recurso cuando hemos dado cursos bíblicos en la iglesia o fuera de la iglesia. Puedo llegar y decirles con plena convencimiento de que los autores se acercan de una forma muy formal a que usted conozca los principios que le pueden ayudar a interpretar esos géneros literarios. Léalo. Si puede conseguir, si puede, comprar el libro, cómprelo. Si puede descargarlo con su computadora e ir leyendo esas secciones que se relacionan. Ellos tratan cómo se estudia cada género de la Biblia, la ley, los textos narrativos, los evangelios, las parábolas. Ellos dan las reglas, los principios, te dicen esto es lo que usted tiene que respetar. El problema hoy en día es que tenemos un montón de gente planteando una serie de argumentos. Sí, y alguien dirá, bueno, pero pastor, es que el problema es que cada uno de ellos pareciese que tiene una metodología de interpretación. Sí, porque cada uno de ellos ha estructurado formas de interpretación que no son sanas. Unos se interpretan alegóricamente, andan buscando sentidos ocultos en el texto. Mire, el libro de Apocalipsis, a pesar de que es un libro cargado de simbolismo, es un libro pastoral. Es un libro donde Dios habla a iglesias del siglo I que estaban viviendo situaciones complejas de tensión social y de persecución imperial. Y en medio de eso Dios le habla a las iglesias para alentarlas de que Dios, así como ha estado presente, en medio, y va a estar presente en medio de la vida de ellos para guardarles, sustentarles y sostenerles. Dios a lo largo de la historia va a estarlo con su iglesia. Es un libro tremendamente pastoral, pero a nosotros siempre se nos ha llenado la cabeza de que es un libro enigmático, de que es un libro, de catástrofe. Y usted ve, nosotros más que tratar de entender Apocalipsis y buscar literatura que nos ayude a leerla adecuadamente, preferimos ver pegarnos al rojo vivo allí, que en ocasiones presentan cosas medias locas y exageradas, ligadas con el fin de los tiempos y que lo que va a venir y que el brujo tal dijo tal cosa y que Nostradamus dijo la otra. Eso a la gente sí le fascina escucharlo, pero meterse seriamente a entender el lenguaje es importante. Yo les recomiendo de que si ustedes tienen un genuino interés de interpretar adecuadamente el lenguaje profético y los símbolos y la literatura apocalíptica, léanse las secciones del libro Lectura Eficaz de la Biblia. Creo que algunos de ustedes lo tienen porque lo dimos en algunos cursos en el pasado en la iglesia. Los que no, ya se descargó allí en el mismo sitio del chat del Skype. Usted nada más lo abre y lo guarda en su computador y ahí puede leer el libro y buscar las secciones. Yo le animaría a usted que se tome el tiempo para leerlo. Obviamente, este no es un curso para que entremos en detalles de revisar el lenguaje apocalíptico profético, pero sí nos demanda un poco de tiempo y necesitamos trabajar. La buena interpretación requiere que conozcamos las reglas. ¿El lenguaje profético tiene reglas? Sí. ¿El lenguaje apocalíptico tiene reglas? Sí. Y el lenguaje apocalíptico tenemos que saber cómo nos vamos a acercar a examinarlo. En el caso de Martita, que hacía la pregunta, sí hay recursos, y este es un recurso, un buen recurso,
expresado en un lenguaje muy sencillo, porque ellos tratan de presentar el tema, un tema complejo, de una forma sencilla y entendible para sus lectores. Yo les animaría para que lo puedan leer con calma. Obviamente sería bueno en el futuro poder tener un tiempo para hacer un estudio de Apocalipsis, pero bueno, ya llegará el tiempo para que podamos hacerlo y meditar en ese hermoso libro de la Biblia. En medio de todo esto, ¿hay reglas de interpretación? Sí, sí las hay. Necesitamos acercarnos adecuadamente, tenemos que respetar esos 3 principios. ¿Cuál era el primer principio que vimos hoy de interpretación? ¿El principio de qué? Simplicidad. De la simplicidad. El principio de la simplicidad. Perfecto. Dios ha hablado con claridad para ser entendido, no para confundir, sino para ser entendido. Así que aun cuando la Biblia está expresada en algún momento con ciertos tipos de lenguaje que tal vez no entendemos, eso no significa de que Dios no se comunicó para ser entendido. Simplemente su comunicación, su revelación se ha expresado en lenguaje humano, y el lenguaje humano usa elementos propios de la lingüística. Lenguaje figurado, comparaciones, símbolos y muchas otras cosas. ¿Cuál es el segundo principio? ¿El principio de qué? Historia. De la historia. De la historia, perdón, no escuché bien. De la historicidad, sí. Dios ha hablado en contextos particulares, y por eso es importante que usted entienda el contexto original en el cual habló Dios. Por eso yo tengo que entender qué es lo que Dios quiso transmitirle a la gente quería transmitirle a través del profeta Jeremías. Yo necesito entender por qué Dios estaba llamando a esta persona. Yo necesito entender las circunstancias de Judá 625 años antes de Cristo. Yo necesito entender las circunstancias originales en las cuales Dios habló en ese momento. Tercer principio, ¿cuál es? El principio de armonía. De la armonía. Armonía, perfecto. Eso significa que la Biblia no se contradice, tiene consistencia. Y sobre todo esa Biblia que tiene ese mensaje que tiene consistencia, usted tiene que interpretarlo en armonía. Usted no puede sacar conclusiones que no armonicen con lo que enseña la palabra de Dios. Si usted llega a alguna conclusión en un texto bíblico y eso no es sustentado por la Biblia, amado hermano, estamos en problemas. Estamos en problemas. Por eso la Biblia a mí me tiene que servir como filtro para examinar lo que yo digo. Que la Biblia está enseñando o transmitiendo. La gente dice, no, es que la Biblia dice tal cosa, o esto es lo que la Biblia enseña. Bueno, yo tengo que examinar a la luz del criterio bíblico si las conclusiones de esa persona son ciertas. Son ciertas. Mire, en estos días, como dice César, hay ocasiones que uno por curiosidad se pone a ver videos. A mí cantidad de gente me vive enviando videos y me dice, pastor, ¿qué opina de tal video? Y hay ocasiones que yo lo abro, amado hermano, y yo les soy sincero, ha habido algunos que yo me he puesto a reír. Yo digo, Dios mío, ¿dónde estamos llegando? ¿Cómo es posible que gente saque las conclusiones de que Dios es un ser femenino? ¿Cómo es posible de que hay predicadores que empiezan a usar argumentos y planteamientos como que Dios es un Dios que justifica, e inclusive, porque así lo expresó en un sermón un famoso predicador hablando del tema de la marihuana? Estaba hablando de eso y de que en algunos países se quiere aceptar, ¿cómo se llama? Que la marihuana se use para fines medicinales, y sobre la base de eso estaba predicando eso y algunas otras cosas, y empezó a hablar de que Dios no veía problema en eso, porque Dios inclusive había hecho eso. Y yo cuando escuché eso, yo solté a reír, digo yo, ¿qué pasó aquí?
¿Cómo es posible que este hombre esté diciendo de que Dios admite o que Dios era consumidor de marihuana? Para decir y justificar que eso no necesariamente era algo malo. Hay cosas, amados hermanos, que lamentablemente hoy se están suscitando y que probablemente mucho de la problemática que vemos en medio del entorno cristiano se debe a que el problema no es la gente, el problema es el púlpito. Pastor, ese mismo argumento lo usan los rastafarianos para decir eso, que Cristo era marihuanero, así que todos empecemos a creernos chimeneas de aquí en adelante. Sí, ellos argumentan en función de hablar cosas como esas y sacar y obviamente acercamientos interpretativos totalmente antojadizos, sin respetar el contexto, ni lo que el pasaje está enseñando, ni la armonía de la Biblia, ni nada. Pero eso es lo que sucede. Y usted y yo necesitamos ser responsables a la hora de acercarnos a interpretar el texto bíblico. Yo quiero motivarle con esto, porque en función de este tema, es que necesitamos acercarnos a interpretar a Jeremías. Recuerde que en el proceso de interpretar la pregunta es, ¿qué significa este texto? O sea, lo que va a significar es lo que significó para ellos, y es lo que primeramente yo tengo que identificar. Y hemos hablado en la sesión anterior, identificamos algunas cosas interesantes en cuanto a Jeremías. ¿Alguno de ustedes se dio a la tarea de investigar un poquito más algunas de las preguntas que se planteó? ¿Cuándo vivieron esos reyes? Porque algunos hicieron preguntas en función de los reyes que ahí se citan en el capítulo 1. ¿Algunos de ustedes encontraron información de todo eso en su proceso de buscar información? Es que eso es parte del proceso ya de interpretar. Empiezo a contestar las preguntas que hice en la observación. ¿Qué empezamos a interpretar? ¿Qué cosas usted empezó a encontrar interesantes que usted investigó? ¿Alguno de ustedes buscó algún recurso para investigar un poco más sobre Jeremías y sobre el momento histórico donde escribió? Yo lo busqué en la misma Biblia, en los libros de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas. ¿Y qué encontró allí, hermana? Acerca de la historia de los reyes. Yo quería saber quién era el papá, por ejemplo. ¿Quién fue el papá porque se hace mención Hermana, acérquese un poquito a la computadora para escucharle mejor. Sí. En los dos primeros versículos se habla de que el trabajo profético de Jeremías lo realizó durante el reinado de David. Quise investigar acerca de quién era el papá de él. Luego descubrí que el siguiente rey o así. Luego, después el rey se despide. Así es que sobre estos reyes, mamá y papá, cómo ellos gobernaron, qué fueron las cosas que pues, la misma Biblia la recoge. Al margen de nuestra Biblia, otras más bien están en la citas bíblicas que guardan relación con los textos, en el caso mío que les estoy mencionando, Jeremías 1, los versículos al 3.
O sea que no tuve que buscar otros libros. La Biblia, ella esas inquietudes. Bueno, escuchamos algunas cosas, hermana. Lo que pasa es que no se lo escuchaba entrecortado cuando estaba hablando. La hermana, lo que entendí es que ella encontró algunas referencias al margen de su Biblia que la llevaba a textos bíblicos que en este caso estaban vinculados con los reyes que se mencionan allí en el capítulo 1 de Jeremías. Y cuando usted encuentra las historias de esos reyes en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, esos son pasajes paralelos. ¿En qué sentido? Están citando a esos personajes o a esos reyes que se mencionan en Jeremías 1. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos da un panorama de las circunstancias sociales, políticas, religiosas, espirituales de la nación de Israel en aquella época. En la época en particular donde Jeremías fue instrumento o el medio que Dios utilizó para hablar al pueblo. Y recordemos algo bien interesante, que Jeremías en aquella época, y mire qué interesante, una pregunta que alguien me plasmó en días anteriores ligado con todo esto. ¿Hubo algún otro profeta que estuvo hablando de parte del Señor en la época en que Jeremías también estaba profetizando en medio de la nación? Y esa es una tremenda pregunta, amados hermanos, porque uno tiende a pensar de que Jeremías o algunos de los profetas estaban proclamando el mensaje y eran ellos solos, pero cuando usted vaya e indaga un poco acerca del mensaje profético que Dios estaba dando a la nación, usted se da cuenta de que fechas aproximadas de los profetas, un ejemplo, Jeremías se pone un tiempo aproximado del año 627 a.C., pero el profeta Nahum es alguien que profetizó casi simultáneamente a Jeremías. El profeta Sofonías se calcula que profetizó en el año 625, Nahum aproximadamente en el año 628. O sea que habían algunos profetas que eran contemporáneos de Jeremías. Nahum, Sofonías, inclusive Habacuc. Habacuc probablemente profetizó en el año 609. Eso significa de que ellos eran profetas contemporáneos. O sea que Dios estaba hablando a través de otros profetas a la nación en medio de las realidades que ellos estaban viviendo. Entonces imagínense a Jeremías profetizando en cierta región, a Nahum en otra, a Sofonías en otro lugar. Y Dios desde distintos lugares y por distintos medios estaba hablando al pueblo y utilizando instrumentos, medios humanos para comunicar el mensaje. Interesante eso. Pensamos de que Jeremías era el único que le estaba hablando al pueblo y habían otros profetas. Sería interesante examinar el mensaje de Nahum, el mensaje de Sofonías, el mensaje de Habacuc, para ver si el mensaje de ellos era un mensaje similar al que Jeremías le estaba dando al pueblo. Y entonces me puedo dar cuenta que en ese periodo de unos 25 años, entre los años 625 y el año 600 antes de Cristo, Dios estuvo hablando a la nación a través de múltiples medios. Pero esa es una buena pregunta que me plantearon y muy válida. Pero ¿dónde yo encuentro respuesta? Bueno, en el mismo texto. Y puede ser que en algún momento podamos o necesitemos buscar alguna ayuda o alguna referencia que me pueda ilustrar un poquito más sobre las circunstancias de aquel momento. Ahí es donde entran en juego algunos recursos como los diccionarios bíblicos, los compendios bíblicos que nos narran un poco la historia de cada libro de la Biblia, y eso me da una introducción
algunos detalles importantes, que algunos los puedo ver en el mismo texto o en la misma Biblia, pero puede ser que cuando no tienen mucha disciplina en cuanto a manejar o a buscar esa información, buscamos otros recursos que nos puedan ayudar de referencia. Yo siempre pregunto, busquemos pasajes paralelos al libro que estamos leyendo. Bueno, los reyes que se mencionan allí, ¿en qué libros son citados? Me doy cuenta que en Reyes y Crónicas voy y busco en qué sección y empiezo a leer de ellos. ¿Qué otros profetas profetizaron simultáneamente a Jeremías? Y empiezo a encontrarme que hay algunos de ellos, Sofonías, Habacuc, Nahum, y empiezo a leer un poquito el mensaje que ellos dieron para ver si es un mensaje similar. Eso es entender y tratar de conocer el contexto original en el cual se está hablando, y empiezo a profundizar y empiezo a entender el significado del texto a la luz de la realidad que estaban viviendo las personas en aquel momento y lo que Dios estaba queriendo transmitir a su pueblo. Eso es importante. César comenta que los mensajes son parecidos, pues hablan de los caldeos y de los babilonios. Interesantemente, César, Habacuc, Nahum y Sofonías, en algún momento dentro de su mensaje profético, ellos mencionan a estos pueblos. El mismo pueblo que en Jeremías 1 se cita que va a ser usado como instrumento de juicio para venir contra Judá. Y se mencionan también en esos otros libros. Qué interesante todo eso. Entonces, mire cómo usted empieza a interpretar, a entender el contexto original. Va al momento histórico, es como vivir esos momentos, es como entender lo que estaba pasando. Cuando usted en el proceso de interpretar hace eso, el texto empieza a cobrar vida y sentido y usted empieza a encontrar la razón de ser del pasaje que está estudiando. Pastor, pero entonces todavía no me pregunto qué significa para mí. No, llegará el momento donde usted va a buscar los principios que le pueden ayudar a usted a sacar conclusiones que sean aplicables para nosotros hoy en día. ¿Preguntas o algún otro comentario en medio de lo que hemos hablado? Hermano, otra cosa que yo encontré, de que en aquel tiempo que le tocó profetizar a Jeremías y a había Hermana, acérquese a la computadora un poquito que no le escuchamos. Ajá, y ahí todavía. Sí, ahora sí. Sí, mire, estaba yo haciéndome la pregunta, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué Asiria? Y me di cuenta de que estas dos grandes naciones eran potencias en ese entonces, potencias políticas, que a lo mejor no mundial, pero sí de toda aquella Asiria era Babilonia igual, que detalle portugués también No se escucha. No se escucha. Alguna cosa hay acá. Ok. Sí, hermana, le escuchamos parte. Cierto, esos pasajes y la importancia de estudiar un poquito sobre Babilonia, sobre los caldeos, también es algo importante, porque entonces uno logra entender quiénes eran estos pueblos, tratar de darnos cuenta de que Dios utilizó a esos pueblos como un instrumento para traer su juicio, su trato con la nación de Israel. Eso es importante tenerlo presente en nuestro proceso
de profundizar un poquito más en el entendimiento de ese texto. Entonces, cuando logro entender eso, y leo Jeremías capítulo 1 en mi proceso de interpretar, encuentro que hay dos comparaciones o dos imágenes que se usan. Una de ellas donde Dios le dice al profeta que vea, y él ve un almendro, y Dios llega y le dice, una vara de almendro, y él llega y le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y uno se pregunta, ¿y qué significa eso en el contexto de lo que se viene hablando? El Señor está diciendo, mira, así como yo me apresuro, eso implica y significa que así como el almendro florece y hay una época particular y se sabe que florece en ese momento específico, y es cierto y verás que va a ser así, así también es cierto y verás que yo me apresuro. ¿Para qué? Para traer mi juicio sobre Israel. Así como el almendro florece, así Judá va a experimentar el castigo y el juicio de Dios. Y ténganlo por cierto que va a suceder. Y así sucedió. Él ve otra visión, le muestra otra visión y le dice: ¿qué ves? Y le dice: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Qué significa que el mal se soltará desde el norte? Que iba a venir una gran nación desde el norte y que iba a ser instrumento de juicio sobre Judá. Y Dios iba a utilizarlos como medio para traer su castigo sobre una nación que se había apartado de Dios. Entonces, esos detalles interesantes ya yo los puedo interpretar, esas ilustraciones, esas imágenes, yo puedo darles un significado a la luz de lo que venimos hablando. No les doy una interpretación distinta. El problema es cuando yo empiezo a darle una interpretación a la vara de almendro y a la olla hirviendo, totalmente distinto a lo que se viene hablando en el capítulo 1, y empiezo a sacar alguna otra conclusión que no tiene sentido en el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, esas imágenes tienen sentido en el contexto de lo que Dios está hablando a través del profeta. Es que entonces, amor, por lo menos el almendro y estas cosas, nosotros por eso tenemos que llegar a entenderlo bien, porque en la cultura de ese entonces sí era entendible para ellos. Es decir, por lo menos para poder que Jeremías comprendiera, el Señor ponía ese tipo de comparación. Sí, obviamente Jeremías tenía claro, conocía el almendro y no tenía problemas con una imagen como esas. Para nosotros es un poco más complejo porque hay una brecha histórica y probablemente nosotros no estamos acostumbrados a ver un árbol de este tipo o entender algunas condiciones o circunstancias especiales del mismo, pero para ellos era un asunto entendible. Y obviamente Jeremías entendía que a través de esa imagen Dios estaba queriendo transmitir algo que iba a hacer. Así que nosotros tenemos que descubrir. ¿Cómo lo descubrimos? Entendiendo el contexto, leyendo todo el capítulo, entendiendo qué es lo que Dios está queriendo hablar y comunicar. Y a la luz de lo que Él comunicó y habló, es que yo interpreto esas imágenes. Pastor, y ahí se muestra algo claro con respecto al contexto. El contexto, tanto literario como histórico y aún cultural, nos indica que el pueblo de Israel como de Judá eran pueblos completamente agrícolas, que ellos entendían mucho del mensaje de Dios precisamente basado en figuras del agro, del campo, de la agricultura, de la siembra, o de profesiones como el alfarero, cosas así. Entonces, nos damos cuenta que Dios aprovecha y utiliza esa forma cultural que tiene para hacerles entender el mensaje. Claro. Igual cuando se habla del barro y del alfarero,
los libros proféticos, Dios estaba transmitiendo algo a través de algo que era común para ellos. Igual Jesús en sus parábolas usó imágenes que eran comunes para la gente. La siembra en el campo, el sembrador lanzando la semilla de mostaza, la red que se lanza en el mar, el buen pastor con sus ovejas. El pastor con sus ovejas. ¿Por qué esas ilustraciones? Porque todas esas ilustraciones eran entendibles para los lectores originales. Puede ser que para nosotros la imagen del pastor con las ovejas en nuestro contexto no es tan común, pero por eso necesitamos descubrir qué sentido tenía lo que el autor bíblico estaba queriendo transmitir a través de esas imágenes. Eso es respetar ciertas reglas para interpretar de forma correcta el texto. Una pregunta, y sí. Por lo menos esto que estuve pensando cuando estudié el capítulo, nada más para que me corrijan si está bien pensado en esta etapa de la interpretación. Por lo menos esta pregunta que yo me hice: ¿cómo Dios le hablaba, bueno, a Jeremías y a los profetas le hablaba a través de visiones? No sé si mi pregunta, o cuando yo me pongo a analizar esto, cabe aquí en lo que es la interpretación. ¿Cómo Dios le hablaba a Jeremías a través de visiones? ¿Y qué es una visión? Es decir, era algo que él podía ver con sus propios ojos. Él podía en este caso pues escuchar a Dios cuando le hablaba de esa forma tan directa. Estas preguntas que me hago yo en lo personal cuando he estudiado o he estado estudiando este capítulo, ¿cabe aquí en esta parte? Bueno, no logro entender qué es lo que quieres implicar con el tema de entrar en el aspecto de visiones. Mire, mucha gente empieza a leer Jeremías capítulo 1 y el tema central para ellos de que el capítulo 1 es empezar a hablar sobre las visiones. Entonces empieza a hablar sobre las visiones, de que son importantes, de que Dios habla a través de visiones, y empezamos a desarrollar toda una temática sobre las visiones y todo gira en torno a eso. Pero es que el capítulo 1 no gira en torno a visiones. La visión fue simplemente un medio que Dios utilizó. Él le hizo ver eso en concreto, sea que se apareció ante sus ojos o como haya sido, pero al final de cuentas eso fue un simple medio que Dios utilizó para transmitir una situación de fondo. Nosotros muchas veces nos centramos en las visiones, pero es que las visiones no es el tema central de este capítulo. Las visiones es el medio que Dios utilizó para transmitir algo y hacerle ver a Jeremías cierta realidad, un mensaje que se quería dar a través y confirmar a través de dos visiones particulares. El detalle es, ese es un tema dentro del pasaje que es totalmente complementario, no es el tema central del capítulo. De que si Dios habló por visiones, entonces empezamos a decir que si Dios habla hoy en visiones también uno lo hace, y empezamos a centrarnos en el tema de las visiones a la luz del capítulo 1, pero es que ese no es el tema central de ese capítulo. Dios habló a través de visiones en muchos otros lugares. Dios hizo ver aquellos medios por los cuales Dios comunicó algo y les mostró muchas veces visiones. Ese era un medio, pero muchas veces nosotros nos centramos más en el medio que en el mensaje central. Eso es muy importante lo que estás mencionando, amor, porque la verdad es que preguntas como esta que yo me hice leyendo el pasaje, muchas veces pueden venir a nuestra mente y que no es lo correcto, es decir, desenfocarnos en este caso de lo que en realidad estamos leyendo.
Entonces nos vamos a hacernos preguntas como esta, y más si en el mundo de la cristiandad se escuchan temas y que la gente muchas veces utiliza pasajes como esto y otros más para hablar, ejemplo del tema de lo que es una visión y todas las cosas, por lo menos en los últimos versículos de ese capítulo de Jeremías, donde habla que yo te he puesto, le dice a Jeremías el Señor, para arrancar, para destruir, para derribar, etcétera, etcétera. Esto que muchas veces se puede tomar que es literalmente, en el sentido que tampoco es que voy a arrancar y agarrar, estoy en oración, si es así que lo voy a interpretar y voy a agarrar y voy a destrampar todo a nivel físico, sino como no sé, pues literal en otro sentido, no tanto en ese, pero que lo tomemos y pensemos de que ese es el mensaje de lo que trata ese versículo, y lo sacamos pues del mismo contexto de lo que se está hablando. No sé si me explico. Sí, recordemos que hay asuntos complementarios dentro del capítulo que no son el tema central del capítulo y que pueden hacernos, si usase un término que es importante, desenfocarnos. Entonces terminamos hablando de que el tema central de Jeremías son visiones. Y hablar sobre visiones. No, es que el tema central no son visiones. Las visiones simplemente fueron un medio por el cual Dios reveló algo y mostró algo en particular. Simple y sencillamente eso. Entonces, conocer el contexto original me hace a mí entender qué es lo que se quería comunicar, y eso es lo que tengo que identificar. Yo necesito encontrar el sentido sencillo del texto. El sentido sencillo del texto. Pero muchas veces lo que hacemos es que nosotros empezamos a mirar las cosas complementarias. Entonces empezamos a tomar el verso 10 de que yo te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Entonces hay gente que empieza a poner su énfasis. Mire, inclusive muchas veces nosotros ponemos el énfasis en este capítulo en el llamado de Jeremías. Como Jeremías fue llamado y Dios le dio autoridad para destruir, arruinar, Dios también te ha dado a ti autoridad para destruir, arruinar, y cómo se llama, inclusive hasta si es necesario maldecir a los que haya que maldecir, y empezamos a sacar conclusiones como esas, pero es que ese no es el centro del mensaje del capítulo 1. El capítulo 1 está diciendo: yo te he puesto y te he dado la autoridad, y la autoridad que tú tienes es para transmitir, para hablar. Puede ser que el mensaje sea un mensaje que impacte, que arranque, que destruye, o pueda ser un mensaje que edifique, que plante o que desarraigue, pero al final de cuentas yo voy a estar contigo. O sea, el centro no está en a quién Dios está llamando, sino que era lo que Dios estaba queriendo comunicar. El centro del mensaje es que Dios iba a utilizar ese medio para transmitir un mensaje a la nación en medio de su condición. Entonces, el llamado aquí es importante. Bueno, en alguna medida Dios hace un llamamiento, pero lo importante no es quién fue llamado, lo importante es cuál es el mensaje que Dios estaba queriendo dar. Entonces nosotros debemos de identificar lo primario de la sección que estoy estudiando, para no desenfocarme y terminar hablando de otros temas y de otras cosas, que es por lo general lo que sucede cuando interpretamos, cuando interpretamos el texto. Ok, bueno, hemos visto algunos detalles interesantes. Yo quisiera que esta semana nos diésemos la tarea. Ya hemos avanzado con algunos tópicos. Si usted tuviese que darle un tema central a Jeremías capítulo 1, ¿cuál sería? ¿Cómo usted redactaría una declaración que transmita la idea central del capítulo 1? La idea central es cuál es el centro
centro vital del mensaje de ese capítulo? ¿En qué usted centraría el mensaje central de ese capítulo? ¿En qué? Porque ahí hay un mensaje central, ahí hay una idea central que Dios estaba queriendo comunicar. ¿Cuál era? ¿Cómo usted la definiría? ¿Cómo usted la escribiría? Y vamos a tratar de buscar algunos otros elementos. Si tiene un diccionario bíblico, vamos a buscar alguna otra información allí que usted considere relevante e importante para entender lo que allí se está queriendo transmitir. No todos los elementos que usted investigue necesariamente nos van a ayudar a entender la sección o el capítulo, pero hay algunas cosas que sí nos van a ayudar a entender el capítulo. Entender cuál era la condición de Israel en esa época me puede ayudar a saber y a poder comprender por qué Dios envía un mensaje de este tipo a la nación. Pero eso habría que investigarlo y habría que indagarlo. Una buena pregunta: Habacuc, Nahum, Sofonías, ¿tenían un mensaje similar al de Jeremías? Esa sería una buena tarea para la próxima semana. Leamos Habacuc, leamos Nahum, leamos Sofonías, hagámosle una revisión y miremos si el lenguaje de juicio es un lenguaje que también se menciona en esos libros, porque ellos fueron profetas en la misma época. Revisémoslo y dejémoslo como tarea para la próxima semana, como parte de nuestro proceso de interpretar. Así que vamos a ampliar un poquito nuestro espectro de estudio a Habacuc, a Sofonías y a Nahum. Dios mío, ya se armó aquí el tamborito allí en la calle. Así que indaguemos eso y compartamos un poco lo que encontremos en esos 3 libros que son contemporáneos, profetas contemporáneos del profeta Jeremías. Y lo vamos a compartir la próxima semana para que usted se dé cuenta que eso nos va a abrir el panorama a algunas cosas interesantes. ¿Se acuerdan entonces cuáles son los 3 profetas que vamos a estar leyendo? Bueno, Sofonías es un libro corto, igual que Habacuc, igual que Nahum, así que podemos darle una leída a esos 3 libros proféticos. Amén. Vamos a dejar nuestro tiempo por acá hoy y vamos a dedicar también un tiempito adicional a investigar esto durante esta semana. Así que si el Señor lo permite, el jueves estamos tratando de profundizar un poquito más en algunas cosas importantes que nos van a hacer entender al profeta Jeremías.